Buenas noches, gracias a Dios por estar acompañándonos en este tiempo. Hoy tenemos una oportunidad interesante para nosotros de poder explicar acerca de la Navidad. El tema de hoy tiene que ver justamente con eso, por supuesto, tiene que ver con la temporada con la que estamos, pero también porque hemos estado escuchando preguntas, comentarios que se hacen al respecto de todo esto de la Natividad. Y de pronto se generan dudas, hay varias tendencias que nos cuales nos gustaría abordar algunas de ellas y sin embargo déjame de explicar un poquito acerca de esto. Lo haremos desde un enfoque pastoral y no precisamente el de la conferencia didáctica, ¿no? No, queremos hacerlo algo mucho más sencillo, si puedo decirlo así, esperamos que también bastante más amigable para esto. Déjame empezar primero leyendo un fragmento de las Escrituras porque tiene que ver con el tema que vamos a abordar. Capítulo 9 del libro de Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bien, esto tiene que ver, por supuesto, con el nacimiento del Mesías. Por supuesto, seguramente has escuchado la palabra Emanuel también, que es algo relacionado con este tema en el que estamos. Me gustaría que escuches este himno precisamente, Emanuel, y a partir de él tú y yo podamos juntos aprender cuál es la realidad de todo este asunto. ¿Por qué? Porque la Navidad realmente se presenta como eso, como una realidad que es compleja, no es una sola pieza, entonces el abordaje que le haremos durante esta charla será justamente así. Entonces estaremos contemplando algunos elementos que tienen que ver con las distintas tradiciones, pero también, debo de decirlo, con los distintos detractores acerca de la Navidad. Entonces, desde estas dos perspectivas es como habremos de estarlo nosotros contemplando en esta ocasión, ¿no? Y ya que mencioné el libro de Isaías, tiene que ver esto, por supuesto, con la esperanza mesiánica. Y la esperanza mesiánica es una historia que inicia, la historia de la natividad no inicia realmente con el nacimiento de Jesús, sino con la esperanza mesiánica. Es decir, tiene que ver con un tema muy judío, si puedo decirlo de esa manera, porque desde el destierro, particularmente allá en el siglo séptimo, octavo antes de Cristo, desde ese entonces empieza esta idea que empieza a irse gestando desde la cautividad babilónica, la idea de un día poder estar nuevamente en Jerusalén, de que el reinado de Dios nuevamente se restableciera como la época davídica, y entonces este texto de Isaías, si bien tiene que ver con un espacio específico en la historia, después la propia cristiandad va a releerlo y desde esa óptica es como lo vamos a estar planteando. Entonces es el propio cristianismo quien interpreta las profecías ahora en función de Cristo Jesús. En este tiempo de conversación, voy a estarme apoyando con algunos himnos tradicionales de la iglesia y quiero que escuches cómo la misma iglesia, también porque hay diferentes expresiones, incluso para la celebración de la Natividad, cómo la iglesia, esta esperanza mesiánica, la contempla ahora a través del canto. Un canto muy, muy conocido en la época de la Natividad. Oh, ven, Emmanuel. Escuchémoslo juntos. Oh ven, Emmanuel, rescata ya Israel, que llora en su desolación y espera su liberación. Gozad, gozad, Emmanuel, ya viene a ti, oh Israel. Sabiduría celestial, al mundo hoy ven a morar.
queremos paz tener, de crueles guerras líbranos, y reina soberano Dios. Gozad, gozad, Emmanuel, ya viene a ti, oh Israel. Ven tú, oh Hijo de David, tu trono establece aquí, destruye ya el poder del mal. Visítanos, Rey celestial. Gozad, gozad, Emmanuel, ya viene a ti, oh Israel. Amén. La esperanza mesiánica fue muy importante para el pueblo de Israel, porque lo que hacía era justamente hablar acerca de algún día habría de llegar la redención. Ese es el enfoque realmente que tiene este concepto de esperanza mesiánica. Y durante muchos años estuvieron haciéndolo. Ahora, en la cristiandad hay un enfoque específicamente en la historia, no solamente lo que ya aconteció, sino particularmente narrar y ubicar históricamente el nacimiento de Jesús, y no solamente el nacimiento, sino todo el ministerio de Jesús. El Evangelio de Lucas es sin duda uno de los cuales donde podemos ver ese tipo de detalles. Permíteme leer solamente un par de versículos al inicio del Evangelio de Lucas para que veas cómo es este concepto de la historia. Dice en el relato precisamente, diciendo así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. En esta breve introducción al relato, al inicio del Evangelio de Lucas, encontramos ese tipo de detalles que no son significativos. ¿Por qué? Porque la presencia de Cristo no es algo que alguien se inventó, no es como otra de las deidades típicas de la mitología griega o romana o de otras religiones, donde finalmente eran eso, era un mito, ¿no? Acerca de un Dios que descendía del cielo, etc. Aquí hay un trasfondo histórico, y entonces justamente de eso se trata la historia. Entonces la idea del Mesías, siglos atrás, se va gestando, pero tiene un punto específico dentro de la historia en la cual todo esto ocurre. Y ahí empiezan a surgir varias preguntas. De hecho, en el relato de la Biblia, primero se escribieron los relatos acerca de la resurrección, de la crucifixión, el relato de la pasión propiamente, que sería el núcleo del Evangelio, y después sobre ese núcleo del Evangelio, que es el relato de la crucifixión, de la Pascua, a partir de él se empiezan a agregar otros relatos. ¿Cuáles? Los relatos acerca de los milagros, relatos acerca de las predicaciones de Jesús, y un tanto más tardío, porque el Evangelio de Lucas es más tardío que Mateo y Marcos, entonces empieza a redactarse los elementos que tienen que ver con ese fondo histórico. ¿Por qué? Porque empiezan los detractores del Evangelio. Empiezan a decir, no, eso se lo inventaron. Y entonces, en esa actitud de que ellos se lo inventaron, empiezan entonces a poner el componente histórico para poder verificar que esto efectivamente tiene que ver con algo que ocurrió. Entonces, por ejemplo, el Evangelio de Lucas en el capítulo 2 empieza diciendo precisamente esos otros detalles de carácter histórico. Entonces dice, aconteció en aquellos días que fue promulgado un edicto de parte de Augusto César. Hay una referencia específica de la historia en que todo el mundo fuese empadronado.
Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, otro elemento más. Entonces, el enfoque tiene que ver con la historia. La Navidad no es algo que se inventaron. La Navidad tiene un fondo histórico. El nacimiento de Jesús, su ministerio, tiene justamente eso. Y empieza en medio de ello a irse generando una pregunta acerca de quién es este niño. Y es la pregunta lo vamos a encontrar en el relato del Evangelio acerca de quién es este niño, quién es este que nació. Pero también es la idea de hacer un trabajo bíblico-teológico, si me permites decirlo en esos términos, donde el Jesús histórico también empieza a convertirse en el Cristo de la fe. ¿Y por qué digo que empieza a convertirse? Porque el relato del Evangelio ya no es simplemente historia, sino es una teología de la historia, para poderlo decir de una forma mucho más precisa. ¿Por qué? Porque ya hay una interpretación acerca de Dios que está actuando en la historia, y Dios, en ese sentido, el totalmente otro, interviene en la historia. Y entonces el relato de la Navidad tiene que ver con la explicación de quién es este niño que un día crecerá, empezará a ministrar, empezará a servir, y un día dará su vida a favor nuestro. Entonces, ese relato empieza justamente con eso. ¿Quién es este niño? Lo que tenemos aquí justamente es entonces la idea de ese mesianismo que está siendo inaugurado, que está iniciando, y lo inicia justamente con la pregunta, tratando de contestar ¿quién es este niño? Esto, por supuesto, también ha estado en la himnología de la iglesia, y escucha ahora este otro canto que que hace esa misma pregunta. ¿Qué niño es este que está en brazos de María? Escuchémoslo juntos y después de eso reflexionaremos un poco más acerca de esto. ¿Qué niño es este que al dormir en brazos de María, pastores velan, ángeles le cantan melodías? Él es el Cristo, el Rey, pastores, ángeles cantan. Venid, venid a él, al Hijo de María. Porque en humilde establo así, y el niño es hoy nacido. Porque injusto pecado por su amor ha florecido. Él es el Cristo, el Rey, pastores, ángeles cantan. Venid, venid a él, al Hijo de María. Traed ofrendas en su honor, por el Rey como el hablemos. Al Rey de Reyes Salvador, por un trono levantemos. Él es el Cristo, el Rey, pastores, ángeles cantan. Venid, venid a él, al Hijo de María. Quiero que observes la progresión que aquí se genera, porque en el libro de Isaías podría haber sido el niño dado como señal en la época de Acab ante la invasión asiria, y que no tardaría
la respuesta de Dios en hacerse presente. Pues antes de que el niño sepa discernir entre su izquierda y su derecha, Dios traería salvación al pueblo. Pero no es solamente en esa época, sino ahora la fe cristiana empiezan a releer el texto de Isaías. Y este niño ya no es simplemente algún niño dado como señal en la época de Isaías, sino que ahora es un niño que está presente y este niño es el Mesías. Entonces, este Mesías es solamente digno de adoración y ahí es donde empieza justamente el concepto distinto, porque adorar solamente es a Dios. Pero la Navidad no solamente tiene que ver con ello. La historia de la Natividad, dejamos usar la palabra Natividad, porque la Natividad tiene que ver también con la misión. De hecho, la historia, las primeras celebraciones que generó la iglesia por allá hacia finales del siglo III, cuando empieza a celebrarse la idea de la natividad, realmente se hace para hacer un énfasis específico, no en el nacimiento como tal, sino en la historia de la salvación. De hecho, entonces lo que se habla acerca es de la historia de la salvación y cómo es que la salvación llegó a estar en medio de nosotros. De hecho, si observas también en el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, es justamente esta misma idea de que la presencia del Dios con nosotros es lo que ha hecho ese cambio tan significativo en nuestra propia vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos que seguramente tú has escuchado también en más de una ocasión, dice, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es el Dios que está en medio de nosotros. Él es el Mesías, Él es el que habrá de ser Salvador y Redentor. Entonces, el énfasis de la natividad tiene que ver justamente con eso. ¿Por qué? Porque ya desde aquella época había gente que quería negar la natividad y negar la presencia histórica de Jesús. Es decir, podían creer que era un Dios, pero que fuese un Dios que ha tomado carne es difícil. Ahí atrás está un poco de esa actitud docetista que todavía pervive en mucha gente todavía. Y entonces el nacimiento implica, por un lado, el estado de humillación, porque no solamente es cuando Jesús muere en la cruz, sino el estado de humillación de Jesús inicia justamente desde ese momento en el que Él nace, es decir, que toma carne y que deja en ese sentido en su cuerpo de estar eternamente con el Señor. Ya deja su gloria y de eso tenemos que ver cómo también los himnos lo presentan. Pero no solamente es el estado de humillación, sino que Él también fue destinado para estar en gloria, y no solamente Él, sino también todos los que hemos creído junto con Él. Y en medio de todo esto está justamente el concepto de la misión. La epístola del apóstol Pablo, por supuesto, plantea de una forma mucho más amplia, esta misma idea de la misión de Jesús. En la himnología tradicional se utiliza un himno que nos recuerda este concepto. Tú dejaste tu trono y corona por mí. Y eso justamente nos recuerda estas ideas que están en en la epístola de Pablo a los Filipenses. Vamos a escuchar el himno y seguramente tú puedes después buscar el capítulo 2 de la epístola a los Filipenses y poder ver cómo eso encaja también con esta misma historia de la natividad. Escuchemos este himno. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón y en pesebre te hicieron yacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Alabanza celeste los ángeles dan en que rinden al Verbo loor.
pues en él hay lugar para ti. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición para dar libertad y salud, mas con odio y desprecio te hicieron sufrir, aunque vieron tu amor y virtud. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Alabanza sublime en los cielos darán cuando vengas glorioso de allí, y tu voz entre nubes dirá: ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Bien. La misión de Jesús es sin duda el aspecto más importante precisamente dentro de la tradición cristiana. Pero debemos de reconocer que en medio de esto hay diferentes conceptos cuando se habla acerca de la natividad. Primero, es un evento ocurrido hace más de 2 siglos, y dado que la cristiandad no solamente está en un solo país, a lo largo de cada uno de los distintos países y a lo largo de la historia, ha ido adquiriendo diferentes matices. Hoy en día de pronto se utilizan diferentes conceptos para tratar de hablar de la natividad, pero también al mismo tiempo para desprestigiar la natividad. Entonces, por ejemplo, he escuchado historias sobre si es una tradición romana o griega o babilonia. Bueno, déjame decirlo que realmente la natividad como tal no es eso. Incluso debo de agregar algo más. La realidad es que las expresiones que se están usando aquí no tienen que ver justamente con eso. Pero alguien dice, no, pero es que los babilonios usaban un árbol. Y es que en la cultura romana los olivos se usaban para esto otro. Y que si las esferas, y que las tradiciones de Minrobs y las Saturnalias, en fin, hay una gran cantidad de historias acerca de todo esto. Lo cual, debo de decir, eso es cierto, porque finalmente todos esos elementos históricos han existido. Y sin embargo, al mismo tiempo debo de decir que más que no es un sincretismo la natividad, sino que las cosas ocurren siempre en un determinado contexto histórico. Y eso es precisamente algo que es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque mira, cada cultura tiene sus maneras de expresarse. Ahora, no todo lo que está ocurriendo en nuestra historia necesariamente es tan significativo para cada uno de nosotros y no exactamente refleja aquello que queremos significar, sino déjame contarlo de una manera distinta. Imagínate un evento típico en la cultura mexicana, al menos para muchísimas familias. Déjame usar uno de los ejemplos más comunes, la celebración de los 15 años de una jovencita. Bueno, la verdad es que se empieza a preparar con antelación cuándo es la celebración de esos 15 años. Probablemente la niña tiene 12 años, 10 años y ya están empezando los preparativos para aquella celebración. Pero llegado el momento de la celebración, pueden ocurrir una serie distinta de elementos. Por ejemplo, uno de ellos es, querrámoslo o no, si tenemos el suficiente dinero para poder patrocinar la fiesta. Y no es raro que una familia de pronto, ¿sabes?, postergue un poquito, a veces son 2 semanas, pero a veces pueden ser hasta 1 año prácticamente después. Y no es raro entonces que alguna jovencita celebre sus 15 años, la celebración de sus 15 años, cuando realmente tiene 16. ¿Sí? Entonces eso ocurre. También es muy probable que no
la celebración no necesariamente sea en la fecha y en la hora en que la niña nació. De hecho, yo no recuerdo que alguna vez alguien haya hecho una fiesta, de las pocas en las que he asistido, donde de pronto dices, es que la niña nació a las 11 de la mañana y a las 11 de la mañana de este día deberíamos estar celebrando. La verdad es que no es exactamente así. Entonces, el relato de la Natividad, debo de decir con mucha franqueza, que de forma precisa, el concepto de la historia, en qué momento ocurrió, ya no se sabe. Algunos asignan fechas como abril, septiembre, y algunos tienen que ver con las cuestiones del clima. Otros, por lo menos hay dos relatos distintos, a tratar de fijar el nacimiento de Jesús a partir de la secuencia que se puede seguir por el orden sacerdotal del cual eh, el esposo de Elizabeth estaba llevando. Entonces, si él era sacerdote de cierta orden y tenía que estar en ese lugar en el templo, a partir de ahí empieza a gestarse más o menos la idea de cuándo nacería entonces Juan el Bautista, y 6 meses después nacería entonces Jesús, porque eso sí lo dice el relato bíblico. Pero hay dos formas de secuenciar ese tipo de conceptos y los dos tienen un trasfondo histórico. Uno lo ubicaría más o menos en octubre y el otro, curiosamente, hacia finales de diciembre. Los dos relatos, sin embargo, son relatos y son aproximaciones, pero no tenemos una fecha exacta. Es más, en algunas ocasiones, y dependiendo precisamente de la tradición cristiana en la que nos encontremos, pero es muy conocido que particularmente la Iglesia de Oriente, las iglesias cristianas de Oriente, generalmente celebran el día 6 de enero. Entonces, ¿cuándo nació Jesús? En términos exactos, no lo sabemos. Pero déjame volver a aquella historia de la quinceañera, de la que hace un momento estaba hablando. Realmente, cuando la quinceañera y su familia están celebrando, la verdad es que no están preocupados si la niña cumplió hace 2 semanas años y no ahora. Y la realidad es que los invitados tampoco tienen tanta preocupación acerca de en qué momento. Dicen, no, yo no voy a esa fiesta porque esa debió haber ocurrido hace un mes y hasta ahorita están celebrándola. Yo creo que mejor no voy a esa fiesta. La realidad es que no es así. Ellos se gozan, festejan, porque están dando un espacio, se han convertido en una celebración para que su niña esté ahí festejando. ¿Qué es lo que hicieron? Reasignaron contenidos, significados a la historia. Y eso es precisamente lo que también la tradición cristiana hizo. La tradición cristiana no estaba pensando en las Saturnalias, no estaba pensando en si el solsticio de invierno, no estaba pensando en otras fiestas paganas. Déjame decirlo de una manera distinta. A semejanza de la familia de la quinceañera, su objetivo está en la persona que están festejando, y en ese sentido justamente la tradición cristiana lo que hizo fue asignar una fecha, aunque existen más de una, debo de reconocerlo, aunque existe más de una fecha, de acuerdo al momento histórico en el que nos encontremos y de acuerdo a la tradición cristiana, si es occidente, orientales, etcétera, hay más de una. Entonces, en función de ello, es como se asigna la fecha de la Natividad. Lo que están celebrando es algo que es importantísimo, que el Redentor estaba en medio de nosotros. Hay un canto antiguo, y así como ahorita escuchaste este canto, dejaste tu trono y tu corona, quizás lo escuchaste un poco raro, se está siguiendo una tonada distinta, que por cierto también está en los seminarios que utiliza la iglesia, pero ahora quiero que escuches cómo desde otra tradición cristiana se escucha un cántico de Navidad. ¿Por qué? Porque debemos de reconocer que la historia de la misma iglesia refleja más de una manera de cómo la música relata esta historia de la Natividad. De hecho, el primero de ellos, O Bene Manuel, se escucha como ese sentimiento oriental todavía en la música, mientras que esto que vamos a escuchar es un canto mucho más latino y, por supuesto, más pegado a la parte final del medievo. Pero quiero que lo escuches y después de ello seguiremos reflexionando acerca de las distintas expresiones culturales que tienen que ver con la Natividad.
diferentes tradiciones culturales. ¿Por qué? Por los distintos contextos donde la cristiandad se encuentra. Déjame mencionar algunos nombres que probablemente no te parecen tan comunes. No voy a hablar de presbiterianos, bautistas y metodistas. Quizás tengo que empezar hablando, por ejemplo, de coptos, armenios. Bueno, son otros nombres. Griegos, ortodoxos, coptos. Son diferentes conceptos etíopes y muchos otros nombres más, porque la cristiandad, antes de estar en el occidente, Roma, si puedo decirlo así como tal, antes de estar ahí, realmente se difundió por muchos otros países. La fe cristiana empieza, quiero que recuerdes esto, empieza en el Medio Oriente. Y a partir del Medio Oriente, mucha de la tradición y de la teología cristiana surge precisamente no en Grecia, no en Roma, sino en el norte del África y particularmente también en la región más oriental de Turquía. Entonces allá están los padres nicenos y de Capadocia, etcétera, y que ahí empiezan a gestarse otras expresiones distintas. Claro, a medida que la fe cristiana va llegando a diferentes lugares, empieza a adquirir en cada lugar diferentes formas. De esa manera, entonces, tenemos diferentes fechas para la celebración en cada uno de los distintos lugares. La verdad es que hay diferentes razones históricas de cada cultura de cuál es la fecha que ellos decidieron tomar para festejar el nacimiento de Jesús. Pero también no solamente son las fechas, también en algunas ocasiones si es un árbol. Bueno, en la cultura donde nosotros nos encontramos influenciados más por la parte alemana, sajona, etcétera, después británica, porque ni siquiera empieza en Inglaterra, sino que surge de Alemania y después pasa a Holanda, Alemania, Noruega y después pasa a Inglaterra y después hacia los Estados Unidos y de ahí nos llega un poco después hacia México y de ahí viene esta historia de el árbol de Navidad, ¿no? Pero empieza realmente en la época muy antigua, probablemente, seguramente desde el siglo XVI o antes, porque ya Martín Lutero incluso usaba un árbol de Navidad para esto. Entonces, pues tiene siglos esto, se ha ido cambiando, se ha ido modificando, pero esa es una forma distinta de cómo hacerlo. No en todos los casos, por cierto, no siempre se usa un pino. En cada cultura de pronto ocupan diferentes formas. Por ejemplo, en algunos lugares se usan palmeras. Y te sonará raro, pues sí, pero es la cultura donde están ellos, ¿no? O sea, entonces no les pidas que tengan un arbolito de Navidad en los países del norte de Egipto, del norte del África, ¿verdad? Pues es un lugar muy caluroso, prácticamente desértico, pues allí una palmera es un buen medio para poder hablar de esto. Es un árbol de la vida, si puedo hacer énfasis en uno de sus significados. Entonces son diferentes culturas. En otros momentos, por supuesto, el concepto del nacimiento por ahí va a surgir, probablemente más vinculado con la historia de Francisco de Asís y cómo él hace a través de un gesto evangelizador, porque ese es el objetivo, no de adoración, sino de evangelización, el explicarle a la gente a través de un nacimiento, de una representación con personas, y después en algunas ocasiones incluso se convertirán en autos sacramentales, lo que nosotros en México conocemos como pastorelas, y son diferentes formas que se utilizan como medios didácticos para explicar la historia de la Natividad. Entonces, poco a poco todas estas tradiciones son distintas, algunas nos gustan, otras no tanto, algunas nos parecen incluso ajenas, pero cada una de ellas en los diferentes momentos históricos han tenido una razón de ser. En otro momento, por supuesto, surge también la tradición del Adviento, que no ocurre en todos los casos. No todas las iglesias ni no todos los países tampoco la celebran, pero está ahí presente. Déjame incluso mencionar las famosas flores en México de Nochebuenas, las poinsettias, esa flor roja que tú conoces y que hay hasta ahora en distintas tonalidades, incluyendo el blanco. Esas, por supuesto, no tenían nada que ver, pero hoy las ves en muchísimas representaciones de la Natividad, cuando pues es una flor originaria de México, ¿no? Entonces, y hasta el nombre, por cierto, poinsettia, pues es de un norteamericano, pero es el que la clasificó. Bien, entonces, quiero que observes que todo esto al final de cuentas son expresiones culturales que se utilizan para la celebración de la Natividad, pero que tampoco deben de distraernos del motivo principal por el cual se está celebrando.
En otras ocasiones, por ejemplo, se hace mucho más énfasis en la fiesta de la Epifanía. Dices, bueno, yo no he escuchado esa frase. Sí, es la que nosotros conocemos habitualmente como el 6 de enero. Entonces, esa es la fiesta de la Epifanía, donde por primera vez el niño que ha nacido es adorado y recibe adoración como Dios. Entonces, esa es la primera manifestación de lo sagrado. Eso es lo que significa la palabra Epifanía. Entonces, quizás incluso una más tiene que ver con la cantidad de adornos y el estilo que se utilice. Bueno, algunos piensan en esferas, en velas, otros incluso usaban galletas en su momento, y hay más y más constantemente. Ahora, claro, mucho de esto también ha sido dominado actualmente, y no es nuevo, por la cuestión de la mercadotecnia. Y sí, lamentablemente eso ha generado que a veces nos olvidemos, incluso los cristianos. A veces estamos más interesados en la cena de Navidad que en celebrar al que nació Navidad. Eso también nos puede ocurrir a nosotros. Quiero que escuches ahora de nuestro himnario un himno también interesante. Se llama Navidad Latina y quiero que lo escuches porque contrasta, hasta en la rítmica, contrasta fuertemente con la música que anteriormente hemos estado escuchando. Escúchalo porque quiero que observes que también desde América Latina se compone música y también tiene un enfoque distinto. Hay incluso villancicos caribeños para esto, pero quiero que escuches Navidad Latina y veas cómo hay más de una manera de cómo desde cada cultura, desde cada énfasis cultural, social, donde vivimos, desde ahí celebramos el nacimiento del Mesías. Nuestra patria canta alegre en el tiempo de la Navidad, pues ya saben que en pesebre Jesús trajo la libertad. Hoy gozosos celebramos la venida del Señor, elevemos nuestro canto al niñito de Belén. Al tocar nuestros instrumentos, celebremos la fiesta de amor. Qué gloriosos son estos momentos. Cristo Jesús nació. Hay colores y aromas que anuncian la gran Navidad. En los valles y las lomas, Jesús nos da felicidad. Ahora, ¿te das cuenta? Este tipo de cantos es distinto, hasta la rítmica es totalmente diferente, ya no es tan clásico como este de Redentor de Gentes Ven, no es tan solemne quizás como otros, pero tiene un enfoque diferente, por supuesto tiene que ver con el contexto. Cada cultura, cada tradición, finalmente celebra la Natividad de una forma distinta, y eso es algo normal. Sin embargo, hay un concepto más con el cual quiero concluir aquí. Porque al final de cuentas la celebración de la Navidad nos lleva a dos temas que son relevantes para nosotros. Primero por la vocación que hemos recibido de ser llamados hijos de Dios, pero también como ser hijos de Dios implica también la idea de estar en misión. Y eso nos lleva al terreno de la adoración y tanto como el servicio. Entonces, evangelización y misión tienen que ver justamente también con la natividad. Si podemos decirlo así, es eso. Y al mismo tiempo, igual que como empezamos, pensando en la esperanza mesiánica, que es donde iniciamos esta charla, también nosotros, la Navidad nos conecta con el concepto de la segunda venida. Y mientras tanto, los creyentes lo que hacemos es adorar y servir a nuestro Señor. Así es que ahora te invito a que escuches para finalizar este canto precisamente, y con esto nos despedimos. Ve Día de las Montañas. ¿Por qué? Porque el objetivo por el cual nosotros estamos aquí no solamente es para venir y festejar, sino para salir y predicar el Evangelio y aprovechar este tiempo de la Natividad justamente para poder predicarle el Evangelio
a todas las personas que están cerca de nosotros. Así es que en esta Navidad, que dentro de algunos días estaremos celebrando, en esta Navidad tú también sal y ve, di en las montañas que Cristo ya nació. Que el Señor te bendiga, que su gracia esté sobre ti y que use nuestras vidas para poder predicar su palabra. Nos vemos pronto, hermanos. Bendigo en las montañas, sobre los montes por doquier. Bendigo en las montañas, que Cristo ya nació. El tiempo se ha cumplido, de Dios vino el perdón. El Cristo prometido nos trae la salvación. Bendigo en las montañas, sobre los montes por doquier. Bendigo en las montañas, que Cristo ya nació. El niño que ha nacido al mundo trajo luz. Él salvará a su pueblo, muriendo en cruenta cruz. Bendigo en las montañas, sobre los montes por doquier. Bendigo en las montañas, que Cristo ya nació, pero resucitó.